Emprendedores, conquistadores. Muy buenos días a todos esos conquistadores que nos escuchan a través del 93.1 de Radio Fides. Aquí estamos otra vez, le habla Ariana Campos. Y yo soy Brian Villalobos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. El tema que se las trae, que a veces baja esas productividad de la empresa, que a veces nos da los dolores de cabeza, los costos. Los costos. Vamos a hablar un poquito acerca de todas aquellas cosas que son necesarias, Ari, que tomemos en cuenta para que podamos tener un sentido de producción más estable, que nuestros servicios estén en capacidad de ser retribuidos bien también y por supuesto que tengamos lo que esperamos, una utilidad. Y tenemos que establecer bien la diferencia, Brian, y hoy vamos a hablar de eso. Costos fijos, costos variables, cómo cambian la forma en que producimos y cómo generar ganancias a partir de eso. Vamos a empezar con algo que es un poquito más teórico y después vamos a tratar de ir pasando un poquito más hacia belleza, la práctica. Siempre te encanta lo teórico. Porque si es que hay que partir de alguna parte. Bueno, ¿qué es un costo? Recordemos que para producir cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra mente, primero tenemos que tomar en cuenta todas aquellas materias primas que forman parte de nuestro proceso. Exactamente, esas materias primas por las que tenemos que pagar o que ya en algún momento adquirimos y las tenemos ahí como parte de nuestro stock, pero sí tuvimos que dar algo a cambio de esas materias primas. ¿Y qué es lo que tenemos que dar a cambio, Ari? Un recurso. Un recurso. No necesariamente dinero, es sí. dinero. Y esto lo hemos conversado con muchos de los emprendedores que nos han llamado en estos días a nuestra oficina o a nuestro teléfono, que ya casi se los pasamos otra vez, 2220-4551, 8387-1347, 8457-5019. Este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a diferenciar. Tenemos que empezar a diferenciar de lo que es el efectivo, el flujo de efectivo, que todo el mundo dice, ay, es que quiero empezar un negocio, pero no tengo plata. Pero de repente no se da cuenta que tiene recursos, que tener efectivo es diferente a veces a tener recursos. Sí, eso es un recurso tal vez que usted no lo tenga líquido, usted no lo ve, pero sí lo tiene. Y muy importante, estamos al aire, estamos recibiendo esos mensajes de WhatsApp, nos encanta que nos escriban, que nos pregunten, 89659310, 89659310, el WhatsApp de Radio Fides para que nos escriban. Y vamos a empezar con una pregunta ahí al aire. Vamos a ver. Que alguien nos cuente si tiene algún problema con los costos de su empresa. Le vamos a pedir a la gente que nos escriba al WhatsApp y nos diga qué problema tiene con el costo en su empresa, porque solo así vamos a poder compartir experiencias. Nosotros lo que hacemos es que de las empresas donde hemos trabajado, compartimos lo mejor con la gente, tratamos de aprender y lo transferimos como capital de conocimiento. Que ojo, también eso tiene un costo, porque ha costado, valga la redundancia, adquirir ese capital. Entonces, cuando hablamos de una definición de costos, queremos partir del hecho de que esta definición proviene de una necesidad de hacer un intercambio para adquirir algo que yo quiero. Es decir, necesito pagar o necesito transferir algo para obtener un bien o un servicio. Y el dinero que necesitamos para vivir, Brian. Primero que nada, cualquier cosa que usted vaya a hacer, tiene que tomar en cuenta cuánto le cuesta hacerlo. Y aquí vamos a diferenciar en los costos fijos y en los costos variables. A ver, ¿cuánto me cuesta a mí producir 3 bollos de pan, por ejemplo, si voy a hacer pan? Qué rico, porque no hemos desayunado. Entonces, bueno, ¿qué me cuesta? Entonces uno siempre piensa, y a mí me encanta empezar con los ejemplos de cocina, porque yo creo que todos en algún momento nos ha tocado, desde ir al supermercado hasta pues ofrecer ese producto, ya sea gratis o vendiéndolo a alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, ir al supermercado o ir al distribuidor, que nos den esos productos, tenemos que pagar por esos productos, pero también tengo un costo de ir al supermercado. Es el costo de transporte, de ir al supermercado y el tiempo que yo uso, Ari, para estar ahí y buscar la forma también en cómo cuantifico el costo de vuelta, porque no solo fue ir a comprar, sino que yo también tengo que pensar en que tengo que devolverme y estoy sacrificando parte de ese tiempo para producir lo que yo quiero.
es allí donde nosotros les recomendamos que siempre cuantifiquen. En una libretita por aparte, en algún lugar donde usted, pequeño empresario o gran empresario, también puede ser, porque mucho tipo de personas escuchan, gracias a Dios, la radio, puede darse cuenta de que pueden haber cositas que se le están yendo. Y entonces son esos huecos o esas fugas de dinero que yo de repente no estoy cuantificando, las que se pueden traer al traste mi negocio. Y ahí es cuando nos llaman y nos dicen, ¿qué hacemos? Yo recibo, vendo, pero ¿a dónde se me da la plata? Entonces, ¿dónde está la plata? Primero, fíjese en los costos. Entonces, sigamos con lo del pan. Usted llega a su casa, entonces se pone a mezclar esos ingredientes, a amasar, los pone en el horno, ya sea de gas, ya sea eléctrico. Eso tiene un costo. Eso también tiene un costo. La electricidad y el gas tienen un costo. Y además, el espacio que estoy usando en mi cocina o en mi negocio, eso tiene un costo. Si yo tuviera que alquilarle ese servicio para que alguien me horneara ese pan, me lo van a cobrar. Entonces, esos son costos que tal vez usted no los está notando, pero ahí están. Ahí están. Se le deprecia su cocina, se le deprecian los utensilios que está usando. Las herramientas, si usó una licuadora para batir, o si usó una batidora, más bien sería para batir. Si una licuadora para batir pan, no creo. Pero bueno, para que vean que no sé mucho de cocina, vamos a ver. Si yo usé una batidora, ¿es la batidora de la casa o es la batidora de la empresa? De la empresa, correcto. Hay que diferenciar esto muy bien, porque de repente pasa que no tengo una diferenciación muy clara, Ari, respecto a lo que es el costo de producción y mi costo para vivir. Pero eso es un poquito aparte. Ahorita vamos a diferenciar solamente entre el costo de utilizar la batidora para las cosas necesarias para vivir y el costo de utilizar la batidora para producir ese pan. Sí, entonces de eso que usted dice, mi pan me cuesta esto, también tiene que adicionarle el costo del transporte para ir y conseguir esos materiales, tiene que adicionarle, por supuesto, cuánto le cuesta hornearlo, cuánto le cuestan a ustedes esos electrodomésticos, su tiempo, porque usted va a tener que estar pendiente de esa producción. Y por último, vamos a la parte de venta. Venta. Y podríamos decir postventa. Y postventa. Y preventa. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis instrumentos para mercadear ese pan? Si tengo que hacer llamadas, si tengo que hacer uso de internet, esos son costos que se van sumando a mi producción. Cuando tengo que ir a dejar el producto, se suma. El otro día tuvimos un caso muy curioso, una señora que tiene una tiendita de ropa, le iba muy bien, pero me decía, es que yo no tengo carro. Y cuando voy a vender ese producto, la persona que me lleva 50,000 colones. 50,000 colones por día. Por día, porque tengo que pagarle la gasolina y tengo que pagarle la alimentación y tengo que pagarle la estadía del día a la persona que la lleva y la trae. Es un costo muy alto y todo eso tenemos que ir sumándolo. Y cuando vamos sumando y vemos esos números, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Y usted que me escucha, yo me imagino que cuando ha hecho un presupuesto le ha pasado, ahora ya sé dónde se me está yendo la plata y sé qué puedo hacer para que no se me vaya la plata, qué puedo jalar. Ese estira y encoge que uno tiene en los negocios, ahí es donde está la clave. Y es aquí donde empezamos, Ari, a hablar de costos fijos y costos variables. Ya decíamos, los costos fijos difícilmente yo puedo quitármelos de encima. Yo no me puedo quitar de encima el pago de salarios. Yo no me puedo quitar de encima el pago del alquiler. Yo no me puedo quitar de encima el pago de ciertos servicios públicos que son fijos. Yo no me puedo quitar de encima tampoco las cargas sociales. Sí. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces hay que definir muy bien realmente qué es un costo fijo y es un costo variable. Un costo fijo realmente es lo que a usted le cuesta producir lo mínimo en su empresa, lo mínimo, pero también tiene más capacidad. A ver, yo siempre voy a tener que pagar esos servicios, ¿cierto? Sea como sea, aunque yo tenga. Aunque produzca un pan. O aunque produzca 100 panes. 1,000,000 de panes. Bueno, 1,000,000 de panes. Hay que ver eso. Vamos a ver cuál. Hasta mi capacidad máxima de producción con el equipo que yo tenga. Claro. ¿Okay? Si yo tengo parada la empresa porque me enfermé, porque ese día, no sé, algo pasó, igual voy a tener que pagar esos costos fijos. No me los puedo quitar de encima. Entonces es ahí donde yo tengo que pensar en una estrategia
de manejo de costo. Entonces, con los costos fijos, probablemente no va a haber mucho que yo pueda hacer, pero sí puedo buscar alternativas de producción que me ayuden a facilitar la disminución de esos costos. Entonces, de repente, una de mis alternativas es empezar a buscar un local más barato. Podría ser una de mis alternativas. Otra alternativa puede ser que algunas de las cosas que yo tengo que ir a buscar para poder asentarme ahí, empiece a manejarlas de forma tal que se conviertan en un costo más pequeñito para mí al estar yo presente en ese lugar. Entonces voy a decir tal vez con esto una de las cosas más sencillas. Al estar en este lugar, yo voy a pretender que el proveedor del servicio me vaya a dejar el producto ahí. Entonces ya no se convierte en un costo variable, porque ahora empezamos a hablar de los variables, el hecho de que yo tenga que transportarme hasta el otro lugar a que me a recoger las cosas que yo necesitaba, sino que ahora me las vienen a dejar. Y es aquí introduciendo la parte de costos variables, donde también a partir de una estrategia de costo fijo, yo puedo empezar a manejar los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son aquellos que dependen del nivel de producción de mi empresa. Entonces, bien decía Ari hace un ratito, si yo produzco 0, tengo que pagar los costos fijos. Correcto. Si produzco 1, tengo que pagar los costos fijos más los costos variables. Estas cosas que nosotros les decimos ahí son las que nos llevan a nosotros a producir un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el que me dice a mí cuál es la cantidad de unidades mínima que yo tengo que producir o cuántos son los servicios mínimos que yo tengo que producir para lograr ese equilibrio que es necesario para que yo pague mis costos fijos y pague mis costos variables. Y por supuesto, como les decimos siempre, un salario para el emprendedor. Ahí está otro de los costos fijos. Es un costo. Póngase usted siempre un salario pequeñito. Yo aspiraría a tener, me imagino, el salario de Bill Gates o una cosa así, pero hasta él en su momento se puso un salario para que eso esté dentro del flujo económico de la empresa. Claro. En otros programas habíamos hablado de este tema del flujo económico, pero es muy importante tomar en cuenta que yo tengo que ponerme un salario para que eso esté contemplado. Mi familia, mi persona, mi crecimiento también es importante dentro de este costo de empresa. Yo no tengo costo de empresa para subsistir nada más. Tengo costo porque mi empresa tiene que darme para que yo viva bien. Para que viva bien. Y justamente cuando usted tiene los costos fijos y los costos variables, que aquí nos pregunta una hermana de Liberia, cuando usted tiene los costos fijos y los costos variables, usted puede hacer una correcta fijación del precio de sus productos. De otra forma, usted está, como dicen, bateando. A nosotros nos dicen, es que yo le pongo 3 veces lo que vale. ¿Y cómo sabe usted que 3 veces es suficiente? 3 veces lo que vale. Pero puede ser que más bien usted ese precio lo haga menos competitivo, porque usted igual gana, y gana bastante cuando usted saca su costo más la ganancia del producto. Pero perfectamente puede ser que ese que usted le pone 3 veces te esté poniendo fuera de mercado. ¿Sí? Porque estás vendiendo muy caro. Entonces este estira y encoge en la búsqueda de ese punto de equilibrio es el punto de equilibrio operativo que yo estoy buscando para saber qué es la cantidad o cuál es la cantidad correcta de precio que tengo que ponerle y la cantidad correcta de producto que yo tengo que elaborar para lograr salir a flote con todo lo que yo espero obtener, que es en un futuro de pues algún tipo de estabilidad y rentabilidad. Entonces, volviendo a los costos variables, para no dejar de lado nada más la definición, porque es importante recordar que los costos variables son todo aquello que está vinculado a la parte de producción. Sí, entre decir, más produzco, más costos gasto. Tengo. Más gasto. Voy a gastar más. Sí, más entonces, si produzco más pan, voy a tener que comprar más harina. Si produzco más pan, voy a tener que comprar más queso, supongo, o mantequilla, o no sé, lo que se ocupe para producir ese pan. Es decir, ese tipo de costos que está implícito en mi producto, es necesario que yo los cuantifique por volumen. Y es ahí donde, a partir de la estrategia de costo fijo, que yo dije, tal vez en ese lugar me lleguen a dejar las materias primas y yo ya no tengo que buscar no tengo que salir a buscarlas, pues. Entonces, de repente me ahorro el costo del transporte. Y aquí, de verdad, a los que nos escuchan,
y nos escriben por el WhatsApp 89659310. Les queremos dar un consejo muy especial. Siempre les hemos dicho que empiezan de pequeño a grande. Y realmente cuando tenemos control de esos costos, podemos empezar de pequeño a grande. Brian nos estaba hablando de un costo fijo, que es, por ejemplo, que estaba el transporte. Si yo me voy a comprar los materiales para hacer el pan, ese se me convierte en un costo fijo. ¿Cierto? Ciertísimo. Ok. Si yo se lo doy a alguien más, por ejemplo, eso se me va a convertir en costo variable. Y ahí es donde viene la maravilla de subcontratar a veces ciertas partes de los servicios que damos, ciertas partes de los productos. Por ejemplo, si usted compra la materia prima en un estado que no viene en estado 1, que le decimos 1, sino que viene, por ejemplo, una mezcla para hacer pan, usted se está ahorrando una parte muy grande, porque tal vez le cueste a usted un poquito más, pero es un costo variable, varía según su producción, y ahí uno puede jugar con eso. Otro, para las oficinas, la gente que tiene oficinas, la opción de los servicios compartidos, donde comparto la secretaria, puede ser una muy buena opción, claro, para bajar los costos. Comparto secretaria, me prestan una salita de reuniones, tengo una sola persona que me recibe las llamadas mientras yo estoy fuera de la oficina, y de repente es el tipo de modelo económico con el cual yo puedo ser más competitivo. Entonces todas estas estrategias son importantes que las tomemos en cuenta a la hora de que yo planifico para dónde voy. Recordemos siempre lo que decimos, el objetivo tiene que estar escrito, tiene que estar declarado, así como mi misión y mi visión, hacia dónde voy. Hacia dónde voy. Y contestando aquí una pregunta de una señora que repara ropa y le cuesta cobrar. La cobranza, señores y señoras que nos escuchan, tiene un costo. Ir detrás de la gente que nos pague tiene su costo. Entonces es algo que tenemos que contemplar, y muy importante, como les digo, cuentas claras, chocolate espeso. Desde el principio, póngale a usted, al cliente que le llega, los requisitos que usted le pide. Entonces, por favor, el 25% de adelantado, por favor, el 50% de adelantado. A los 3 días necesito el resto de la plata. Si fuera, por ejemplo, un asunto de costuras, de reparar ropa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos al principio financiarle todo a los clientes. Nuestro negocio no es ser financieros, ¿verdad? Bueno, no es ser una financiera, sino realmente es producir. Pedir plata prestada también tiene un costo. Tiene un costo. Por eso pagamos intereses, y ese costo también tiene que estar reflejado dentro del costo que yo produzco. Me parece que vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a la parte del financiamiento, porque es una de las cosas para la que la mayoría de la gente nos busca. Entonces hay personas que nos dicen, es que yo tengo una excelente idea de negocio, pero nadie cree en mí. Y eso es cierto, cuesta mucho que alguien le crea a uno, en especial cuando careces de un plan de negocio y no has estado en el tiempo para demostrar. Recordemos que tenemos que demostrar en el tiempo que nosotros hemos hecho ciertos aportes a la sociedad, a la Caja Costarricense de Seguro Social, que hemos pagado un alquiler para que la gente nos vuelva a ver a nosotros como empresarios serios, aunque estemos empezando. Y es una realidad muy interesante que tiene el país, sin meternos en ningún tema de política. Desgraciadamente este país no cuenta con muchos incentivos de capital semilla. Entonces, el tema del capital semilla pasa un poquito de largo por la realidad costarricense. Esperemos que esa sea una de las discusiones que tengamos con los partidos políticos. Sí, en estas campañas electorales, pues esperamos que nosotros que estamos en esto de emprender, realmente les preguntemos a todos, porque hay que preguntarles a todos qué son las estrategias que van a tener. Y por cierto, vamos a tener otro taller. Sí. Les contamos que dado el éxito que tuvimos con el primero, vamos a tener otro taller. Ya la próxima semana les estaremos avisando la fecha. Y el lugar. Y va a ser fin de semana. Y va a ser fin de semana. Porque mucha gente se nos quedó por fuera porque no pudo ir, porque era necesario que fuera en fin de semana. Volviendo al tema de los costos, para ir cerrando la discusión, hay que plantearse muy bien, cuantificar. Siempre cuantifique cada cosa que usted hace, cuantifíquela, lleve un registro pequeñito de sus gastos también por aparte, que los gastos de su empresa estén separados de los costos de producción, porque son cosas muy distintas, que sus gastos personales también estén separados. Aunque la plata venga del mismo lugar, sí, pero acostúmbrese a llevar una cuantificación
de qué es lo que usted tiene en cada una de sus bolsas. Claro, y eso nos permite al final tomar esas decisiones que como católicos, que como cristianos siempre buscamos la ayuda de Diosito, pero que sean decisiones informadas, por favor, decisiones informadas con esos datos que ya vamos a tener. Claro, con mucho gusto, cualquier duda, cualquier consulta, vamos a estar siempre abiertos, 2220-4551, 8387-1347, 8457-5019. Ahí nos pueden encontrar, estamos totalmente abiertos y ojalá que podamos compartir muchísimas cosas más con ustedes. Por hoy creo que tenemos que ir terminando, ya nos despedimos. Mucho cuidado con esos costos, mucho cuidado con lo que compran, no gasten más de lo que tienen y vamos a ver que de verdad sí vamos a poder construir un mejor futuro. Y con la bendición de Dios nos despedimos, que Dios lo bendiga mucho y siga adelante con ese negocio. Amén. Amén, así sea. Esto fue la radiorevista Vida y Esperanza, que llega a ustedes gracias a Bethesda, la alternativa natural. Vida y esperanza.